Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, bendiciones para todos. Muy bendecida de estar nuevamente con ustedes. Gracias por compartir el programa, es de la forma que usted nos ayuda para seguir predicando el Evangelio y que muchos que no pueden escuchar la palabra tengan oportunidad por medio de este programa de escuchar y de ser redarguidos y de ser bendecidos. Quiero llevarlo por favor a 2 de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Mire qué tremendo, pero dice en el verso 5, pero tú, sé sobrio con todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Fíjese cómo el Señor es tan directo en esta palabra y cómo nos insta, nos motiva a que nosotros compartamos el Evangelio, a que exhortemos, a que reprendamos, a que ayudemos a aquel que no ha tenido la oportunidad de llegar a Jesucristo, a aquel que no ha tenido la oportunidad de escuchar la verdad, a poder recibir esa verdad y poder ser motivado en tiempo y fuera de tiempo. Fíjese cómo el Señor directamente nos habla en esta palabra, cómo realmente cuál es nuestra meta aquí en la tierra, cuál es realmente nuestra posición acá en la tierra o nuestra ocupación, por decirlo de otra forma, porque realmente nosotros fuimos dejados acá sobre la tierra con el Espíritu Santo dentro de nosotros, con el Espíritu de Jesucristo dentro de nosotros para poder seguir con el Evangelio acá sobre la tierra, que pudiera el reino de Dios estar en la tierra por medio de nosotros para que nosotros fluyamos con su Espíritu Santo y digamos lo que el Señor quiere decir. Realmente ese es el motivo y fíjese cómo el Señor es tan directo y cómo nos pide acá en 2 de Timoteo capítulo 4 que hagamos trabajo de evangelismo, que reprendamos, que hablemos y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Fíjese que van a quitar su oído de escuchar la pura palabra del Señor y van a escuchar fábulas, cosas creadas ya adornadas por hombre que realmente no son la sana palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos postreros porque eso se va a ver mucho, donde ya no va a ser la santa palabra de Dios la que va a ser predicada, sino que todo adornado conforme a conveniencia o conforme nos hace sentir bien para que no tengamos que realmente quitarnos de ciertas cosas que no son agradables al Señor, sino que nos acomodemos a como nosotros podemos. Y dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea que hay un ministerio en nosotros realmente. El Señor no plantó su Santo Espíritu en nosotros simplemente por sí, sino que Él necesitaba un cuerpo para poder seguir hablando su evangelio, para poder seguir compartiendo su palabra acá sobre la tierra en este periodo de tiempo donde Jesucristo está en el cielo juntamente con Él. Y nosotros teníamos que seguir con el ministerio de Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo. Entonces, muy importante que nosotros pensemos en eso ahora, en estos tiempos postreros, y que meditemos en su palabra, que nos llenemos de su palabra y que tengamos la libertad de poder expresarles a otro lo que la palabra nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Y dice, pero tú sé sobrio en todo.
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay mucho que tenemos que hacer en estos tiempos y el Señor nos está hablando esta mañana para que realmente hagamos lo que fuimos llamados a hacer. En Romanos capítulo 1, versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjese que esto no nos dejará mentir, la palabra se ha cumplido, pero exactamente, perfectamente, como la palabra lo dice, valga la redundancia. Fíjese que es algo que se está viendo en estos tiempos. Y fíjese lo que dice acá: porque cambiaron la verdad de Dios por mentira, por la mentira, en el verso 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Es lo que estábamos leyendo en 2 de Timoteo, que la gente se ha volcado a predicar fábulas, cosas creadas por Dios, en lugar de la pura santa palabra del Señor. Y fíjese que acá ya nos habla hasta de mentiras, que ya no se está escuchando realmente el mensaje del Señor, sino mentiras. Leámoslo nuevamente: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mire qué tremendo. Nosotros tenemos que darle honra, gloria y alabanza a nuestro Creador, a nuestro Señor, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es nuestro Creador y es a Él a quien nosotros tenemos que darle culto, a Él es a quien nosotros tenemos que alabar, pero primordialmente tenemos que escuchar su verdad. La palabra del Señor es verdad. La palabra del Señor es cierto, todo lo que la palabra dice se cumple, así es un mensaje de parte de nuestro Creador y es lo que tenemos que escuchar. Y ahorita en estos últimos tiempos se escuchan muchas mentiras, cosas creadas por el hombre que no son agradables al Señor, porque cambian la dirección del hombre hacia el Señor y lo ponen en una posición de comodidad, de bienestar, donde todo está bien, no importa, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, está bien, todo está bien, nada es pecado, lo malo ahora le dicen bueno, lo bueno le dicen malo. Entonces tenemos nosotros que escuchar la palabra, tener nuestro oído espiritual y nuestros ojos espirituales abiertos para nuestro Señor, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es un extravío, el Señor lo habla como un extravío, se han desviado realmente del camino, del sendero correcto del Señor. Pero fíjese cómo esto comienza por escuchar mentiras, por escuchar palabra del enemigo, todo basado en engaño, en mentiras, que nos pone en el sendero incorrecto, apartándonos del Señor, motivándonos a ir a pecado, motivándonos a hacer realmente lo que nuestro cuerpo desea hacer, en lugar de honrar al Señor con nuestro cuerpo, con nuestra alabanza, con todo nuestro ser. Pero es un plan perfecto de Satanás en base a mentiras, a engaño, que llevan al hombre a desviarse, a extraviarse, dice la palabra, y a irse en sus propias lascivias. Entonces se da cuenta cómo el enemigo opera
de cierta forma para ir separando al hombre de la presencia del Señor, de la voluntad del Señor, y hacerlo caer en cosas vergonzosas, cosas que son indignas y que no son agradables al Señor, que nos alejan de la presencia del Señor. Y dice la palabra muy claro que el precio del pecado es muerte. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, Él nos bendice con vida y vida eterna. Pero cuando nosotros nos desviamos y caemos en pecado, llegamos a un lugar de muerte espiritual primeramente, y al final de los tiempos sabemos que hay un lago de fuego donde todo aquel que no ha querido recibir la vida y vida eterna de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ahí es donde va a parar, y es muerte. Y muerte es algo que va a tener tormento por el resto de los días. Entonces mire qué tremendo cómo nosotros tenemos que, en estos tiempos en que todavía podemos escuchar la verdad, todavía podemos escuchar la palabra, la pura palabra del Señor. Por ejemplo, en estos programas tratamos de leer exactamente la palabra del Señor para que nosotros recibamos realmente el mensaje puro del Señor. Entonces es lo que tenemos que escuchar. No desviarnos ni a izquierda ni a derecha escuchando mentiras o cosas ya fabricadas por el hombre, no basadas en la palabra, o tomando un pequeño verso de la palabra, pero tergiversando y acomodándolo a nuestra conveniencia. Eso no es de Dios, eso es del enemigo, eso es mentira, eso es engaño, y eso es para desviarlo a usted del sendero correcto, del buen camino del Señor, para que usted pueda caer en la mentira y los engaños del enemigo. Vamos a seguir leyendo. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, mire, se olvidaron de Dios, no lo tomaron en cuenta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire cómo el Señor, cuando el Señor ve que realmente nosotros no lo tomamos en cuenta a Él, no queremos escuchar, queremos ser desobedientes, pues el Señor dice, ahí te vas, ahí estás. Ya el Señor quita su protección de sobre nosotros, y el Señor permite o deja que nosotros hagamos nuestra voluntad, porque realmente el Señor es un caballero y Él nos deja que decidamos. Él hace el llamado, pero Él quiere que nosotros decidamos a quién queremos seguir, y que nosotros nos rindamos a Él, y que de nuestra decisión decidamos recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y empezar a caminar con Él de ahí en adelante. Pero es muy importante que nosotros veamos cómo, si no obedecemos, si no escuchamos, si no queremos hacer su voluntad, el Señor entonces nos deja, permite que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, regaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mire qué tremendo lo que el Señor nos está hablando acá en su palabra, que estamos leyendo la pura palabra del Señor. Por eso es que en estos tiempos donde todavía nosotros podemos escuchar su palabra, es necesario que escuchemos la palabra pura del Señor, que nos arrepintamos en nuestro corazón, que busquemos de Él, que querramos ser fieles al Señor y andar en santidad y buscar realmente el rostro del Señor, porque estamos en los tiempos postreros. Cristo viene pronto, el arrebatamiento está tan cerca,
Y por eso es que el enemigo anda viendo a quién devorar, a quién llevarse de la presencia del Señor, a quién llevarse para el mundo y ponerlo en lascivias y en todo lo vergonzoso que él pueda. Él no quita a alguien por un poquito, lo quita para arrastrarlo y para hacerlo caer y hacerlo volver a todo eso cenagoso, a todo eso feo y todo eso malo que él tiene preparado para todos los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes a su palabra, buscar del Señor, escuchar, hacer la voluntad del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos sus siervos. Un siervo hace la voluntad del Señor, busca por el Señor. Un siervo se rinde ante su Señor y depende de su Señor. Y eso es lo que el Señor quiere para ti esta mañana. El Señor está hablando directamente que seamos sus siervos, que nosotros seamos como Jesús, que imitemos a Jesús, que vivamos como vivos espirituales que somos, que vivamos como hijos de Dios, que ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al cielo, pertenecemos al reino del Señor, pertenecemos a su reino que es de luz. Por lo tanto, nosotros tenemos que mostrar luz. Fíjese que al principio leíamos cómo el Señor quiere que nosotros hagamos trabajo de evangelismo, que nosotros testifiquemos prácticamente a otros, que nosotros realmente mostremos el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia. Acá en el verso 1 de Pedro, verso 2, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tenemos que temer a Dios, tenemos que honrar a nuestro Rey. Es muy importante el tener temor al Señor. Eso es muy, muy importante, que temamos a nuestro Señor. Cuando tememos al Señor le tenemos respeto. Prácticamente es realmente el significado de ese temor en este pasaje de la Biblia, que tengamos respeto al Señor, que respetemos sus mandamientos, que respetemos su palabra, que respetemos su voluntad. Que estemos para respetarlo a Él, para adorarlo a Él, para honrar a nuestro Rey y no para estar en los deleites de la carne, que estamos viendo mucho ahorita en estos momentos, en tiempos postreros. ¿Por qué? Porque a todas esas tinieblas que han caído en el mundo, el enemigo sabe, el enemigo conoce la palabra perfectamente y sabe que el tiempo está cerca. Entonces ha acelerado mucho su trabajo para poder traer a muchos a derrota, para poder regresar a muchos a donde el Señor los había sacado y poder ahí atacarlos y hacerlos que se hundan en el pecado. Pero en el nombre de Jesús, esta mañana el Señor está hablando a tu vida. El Señor quiere que regreses a Él. El Señor quiere que escuches su palabra, que te hagas fuerte con su palabra, que te hagas fuerte en Él. No podemos hacer las cosas sin Él. Todo lo hacemos en Él, con Él, para con Él. Entonces eso es lo que nos da la fuerza, eso es lo que nos ayuda a poder decir no al pecado, a poder decir no a lo que el enemigo anda poniendo en las mentes de los hombres, de las mujeres a hacer, para traerlos a derrota y quebrantar su vida espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño con su boca. Mire qué lindo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea que todo se lo ponía a su padre, oraba y se lo ponía a su padre y no maldecía, no hacía nada que pudiera intervenir en su relación con él y su padre. El Señor Jesús es un ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos ese ejemplo, que lo imitemos a Él, que busquemos de Él, que nosotros caminemos acá sobre la tierra como Él anduvo en la tierra cuando Él vino a hacer todo ese trabajo de evangelismo, de liberar al cautivo, sanar al enfermo. Esos son ejemplos para nosotros. El Señor lo dejó en la palabra y nos lo recuerda constantemente por medio del Espíritu Santo, por medio de mensajes que escuchamos. Esa es realmente la labor o la encomienda que nosotros tenemos que hacer, especialmente en estos tiempos postreros. Entonces es muy importante que leamos constantemente estas escrituras y que veamos cuál es nuestra diligencia o cuál es el trabajo al que nosotros hemos sido llamados. En Mateo capítulo 24, verso 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire qué lindo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor no pasarán. ¿Cuáles son sus palabras? La Escritura, la Biblia, la palabra que leemos. Al Señor no lo escuchamos nosotros todos los días, no nos habla, pero nos habla por medio de su palabra. Y su palabra está ya establecida en el cielo y no cambia. Lo que el Señor nos dejó por escrito no cambia, su verdad no cambia, su palabra no cambia. Va a ser la misma palabra hoy, mañana y siempre y por la eternidad. Y nos lo dice acá en el verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire qué lindo como el Señor nos confirma que Él, su palabra no cambia y lo que nos ha dicho, lo que nos dijo ayer, vale para hoy y para el futuro, y tenemos que agarrar esa palabra que el Señor nos ha dado. En Malaquías capítulo 3, verso 5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta cómo el tener temor del Señor es muy importante? Es tener respeto al Señor, es tener obediencia al Señor, es escuchar a lo que al Señor le agrada, es escuchar su palabra y hacer su voluntad. Eso es realmente ese temor, es un respeto a Él, es una obediencia, es seguir realmente a la voluntad del Señor, hacerla y respetarla. En el verso 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio, dice la palabra. Eso es realmente lo que el Señor siempre nos dice, que Él no cambia, que su palabra no cambia, que su palabra es la misma, que Él juzgará a los vivos y a los muertos, y también su palabra nos dice que viene pronto. Y por eso es que tenemos que estar nosotros preparados, buscando del Señor, escuchando de Él, como escuchamos del Señor en estos tiempos, leyendo la Escritura, leyendo la Biblia. Así oímos la voluntad del Señor, oímos sus palabras, recibimos sus palabras. Por eso es que es muy importante ser con temor a Dios, que es tener respeto al Señor y obedecer su palabra. Estos son los tiempos en los que nosotros tenemos que estar convencidos, realmente convencidos, que queremos estar con el Señor, que queremos obedecerle, que queremos realmente tener temor de Él y respeto a Él, porque los tiempos se acercan y tiempos duros vienen. Hay mucha tentación allá afuera,
Hay mucha mentira, mucho engaño de parte de Satanás y es por eso que tenemos que tener la verdad del Señor en nuestro corazón. La escritura, la palabra, tiene que estar sembrada en nuestro corazón para resistir al enemigo, para resistir todo engaño y toda mentira que anda ahí afuera. Pero esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Yo quiero invitarlo esta mañana a que reciba a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y que usted pueda ser parte del reino de Dios y pueda ser parte de la verdad del Señor y de la bendición y de todas las promesas que el Señor tiene para usted, para su vida, para su familia, para su matrimonio. Yo quiero invitarlo a que sea ese valiente y que arrebate el reino de los cielos. La palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y yo quiero invitarlo esta mañana a que sea ese valiente. Cierre sus ojos y haga esta oración junto conmigo, que es una oración que lo traslada a usted de muerte a vida. Vida espiritual cercana con el Señor, y el Espíritu Santo va a venir a ser puesto en su corazón. Por favor, repita después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Qué bendición el Señor tenía esta mañana para usted. Mire qué bendición. No hay mejor decisión que recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador. Usted es bienvenido a la familia de Dios ahora. Usted ha reservado un lugar en los cielos. Gracias por haber sido ese valiente y gracias por haber estado en sintonía y haber visto el programa. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.